Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado, y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: «Jamás se vio nada igual en Israel». Pero los fariseos decían: «Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha». Palabra del Señor. En esta experiencia de Jesús vemos cómo es su Sagrado Corazón, cómo es la misericordia infinita del Señor. Él hace el bien donde puede, en todas partes, dice el Evangelio, hace milagros, cura a los enfermos, proclama la buena noticia del reino, sana las dolencias, consuela a los pueblos y siente compasión porque los ve como ovejas que no tienen pastor. Sin embargo, en esa época había muchos, entre comillas, pastores en el pueblo de Israel. Digamos que no era una democracia, sino una teocracia, porque los sacerdotes del templo, los fariseos, los saduceos, todas las castas religiosas eran las que gobernaban al pueblo prácticamente. Y sin embargo, andaban como ovejas sin pastor. Las personas estaban tristes, estaban llenas de dolencias, estaban desorientadas, y por eso Jesús ayudaba y hacía lo que podía. Inclusive le pide a sus discípulos que recen, que oren para que envíe más vocaciones. La cosecha es muy abundante, hay mucha necesidad hoy en día de Jesús. Y el Señor va caminando como un bienaventurado, recordando esa bonita expresión que él mismo dijo: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Efectivamente, a Jesús lo perseguían. Los fariseos decían: este hombre sana a los enfermos, expulsa a los demonios con el poder del mismo demonio. Y eso ocurre en todas las épocas. La Iglesia, cuando es perseguida, es cuando más se parece a Jesús, porque realmente la Iglesia no puede ser comprendida por el mundo en su misión apostólica, evangelizadora, como no lo fue Jesús. Y hoy en día estamos viendo eso. Increíblemente se ve todo lo negativo que pueda haber dentro de algunos miembros de la Iglesia. Se exalta en las noticias, se muestra para denigrar lo más posible a la Iglesia, al pueblo de Dios. Sin embargo, muchas veces son mentiras, son difamaciones, son exageraciones, y a veces realmente son calumnias, como el caso de Jesús. Expulsa a los demonios con el poder del demonio. Es realmente un pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, que el espíritu de Jesús es el espíritu maligno. Es el pecado que no tiene perdón de Dios, es la contumacia que también se ve hoy en día en esta cultura que tiene una hegemonía de lo políticamente correcto, completamente contraria al Evangelio del Señor. Hoy, por ejemplo, celebramos la fiesta de Santa María Goretti, una santa de finales del siglo XIX que murió a comienzos del siglo XX, con 12 años. ¿Por qué murió María Goretti, una joven italiana de una familia muy cristiana? Porque le dijo a su agresor, que quería abusar de ella: no, Alessandro, no lo hagas, no lo hagamos porque es pecado.
Y eso es fantástico porque ella está pensando en Dios, está pensando en la ley de Dios, está pensando en resguardar esta virtud de la pureza, de la castidad, la virginidad, que es tan preciosa a los ojos de Dios y que tan bien hace a los cristianos y a todas las personas de buena voluntad, por supuesto. Vivir la pureza, no ir contra ella porque a lo mejor la mamá me va a retar o no quiero irme al infierno o simplemente no estoy preparada para eso. No, María dijo porque es pecado, porque ofende a Dios, porque es un bien en sí mismo la virtud de la pureza, la castidad, la virginidad. Entonces, esto hoy en día prácticamente nunca se habla, no se enseña y poco se predica. Sin embargo, es la verdad. El mundo predica exactamente lo contrario. Felices los que lo pasan bien y se dan todos los placeres posibles, ojalá lo más tempranamente que se pueda. Por eso ahora se está tramitando una ley de educación sexual integral para darle autonomía progresiva a los niños para que puedan pecar lo antes posible, para que se corrompan en ese sentido, lo antes posible. Es el antidecálogo que rige al mundo neopagano. ¿Y qué es lo que dice este mundo entonces frente a la Iglesia? La Iglesia está mal, la enseñanza de Cristo ya no corre. Hay que tratar de difamar a la Iglesia, hay que acabar con ella, hay que quemar los templos. Es lo mismo que pasó en la época de Jesús. Este hombre no puede ser bueno, hace milagros, expulsa demonios con el poder del mismo Satanás. ¿Por qué? Porque lo políticamente correcto es lo que aparentemente es bueno para el hombre de hoy, para mucha juventud que está ideologizada. Precisamente la Iglesia y toda su enseñanza bíblica es algo totalmente opuesto a lo que ellos están deseando y proyectando como modelo de vida. Entonces, es una pena, es lamentable ver cómo el mundo hoy se ha descristianizado y se ha vuelto completamente hacia el mundo pagano. Pero es también una oportunidad para que la Iglesia, en esta persecución, en esta vivencia de ser rechazada, de ser denigrada, de ser difamada, calumniada, pueda parecerse más a Cristo. Y así, lo que importa no es si nos están persiguiendo o están hablando bien de nosotros, si nos quieren, no nos quieren, si tenemos buen rating o si la opinión pública es favorable o no. Lo que importa es, como Jesús, seguir adelante, hacer el bien, ayudar a todos, tener compasión de este mundo que está tan desorientado y tan necesitado del amor y del mensaje de Cristo. Seguir adelante, entonces, es la misión que hoy tenemos, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha confianza en el Señor, a pesar de esta persecución, larvada y manifiesta muchas veces, porque quiere decir que más nos va a bendecir el Padre Eterno, más nos va a regalar su Espíritu Santo, más vamos a afinar justamente la misión propia de la Iglesia, que es evangelizar, bautizar, ayudar a los enfermos, ayudar a los que sufren, enseñar todo lo que Cristo dijo, su verdad, no ocultarla. Y hoy más que nunca no tener miedo de enseñar la verdad, en su aspecto bíblico, doctrinal, moral, político, etc. Pidamos a nuestra Madre Santísima que nos dé entonces ese corazón valiente y alegre para vivir en nuestra realidad cotidiana como laicos, como sacerdotes o consagrados, esta evangelización permanente, ayudando a todos los que se pueda y rezando cada vez más para que el Señor regale abundantes vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, y de laicos comprometidos y de familias más unidas en el santo matrimonio.